Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se los llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido, sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por hacerte presente en nuestra vida, en nuestras tempestades, por seguir manifestando tu amor, tu gracia, tu compasión, tu misericordia y tu poder con nosotros en nuestra vida. Muchas gracias. Y gracias también por la oración, por este momento que nos regalas de poder escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola de nuevo. Saludos de paz y bien para todos. Soy el Padre Ramón de la familia misionera Verbum Dei de Medellín y me da mucho gusto poder compartir con ustedes las pautas de oración de este día. Meditamos el Evangelio de Marcos 4 del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. Se trata de la escena conocida como la tempestad calmada, uno de los milagros de la naturaleza que Jesús realizó. La pregunta que se hacen los discípulos al final de esta escena está detrás de todo el Evangelio, especialmente de Marcos. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. La admiración, la sorpresa por este acontecimiento suscita la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Y es evidente que no es un hombre cualquiera. Sus acciones dicen que es algo más. Claro, es un hombre, pero es mucho más que un hombre cualquiera. Hasta el viento y el mar le obedecen. Y esto no es normal. Hace cosas que los demás no hacen. Hace cosas que los demás no hacen. Los milagros que Jesús hace hablan de quién es Él. En el Evangelio de Marcos se nos presenta a Jesús primero desde lo que hace, sus manifestaciones externas, sus acciones. De hecho, conocemos a una persona por sus acciones. Es el primer acercamiento que podemos tener. Después, cuando entramos en relación con la persona, lo mismo pasa con Jesús, vamos entrando en niveles de conocimiento personal más profundos. Conocemos sus pensamientos, sus sentimientos y vamos entrando a más profundidad en el conocimiento de la persona. En el caso de Jesús también, hasta llegar a conocer sus valores, sus motivaciones, lo que hay profundamente en su interior, su espiritualidad. Es un proceso natural de conocimiento personal. Y con Jesús también. En el Evangelio de Marcos en particular, va haciendo este proceso de conocimiento. Primero, lo conocemos por lo que hace. Y Jesús hace milagros. Jesús hace milagros. Cura enfermos, expulsa demonios, resucita muertos. En el Evangelio de hoy lo vemos calmar a la tempestad, manda al viento, manda al mar, y estos callan, enmudecen, se calman totalmente. En otros momentos vemos que Jesús camina sobre las aguas o multiplica los panes y los peces. Estos son los milagros de la naturaleza, así se le llama. Hace cosas realmente sorprendentes, realmente sorprendentes. Y esto pone de manifiesto quién es Jesús. Los discípulos que son los que son testigos de este acontecimiento, van a ir descubriendo progresivamente el misterio de la identidad de Jesús. En el Evangelio de Marcos, Marcos 1.1 se dice, Evangelio de Jesucristo, Mesías,
Hijo de Dios. Y esos son los dos títulos cristológicos que tiene el Evangelio como finalidad y objetivo. Reconocer a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Primero van a ir viendo los discípulos, nosotros mismos en el Evangelio podemos ir descubriendo a Jesús como el Mesías. Y esto por lo que hace, por estos signos, por estas manifestaciones extraordinarias, manifestaciones extraordinarias. Y el primero que va a profesar a Jesús como Mesías va a ser San Pedro. El apóstol Pedro lo profesa a mitad del Evangelio de Marcos, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Y al final del Evangelio, el centurión al pie de la cruz, al contemplar cómo muere Jesús, profesa, hace esta confesión. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Nos toca a nosotros hacer también ese camino, ese descubrimiento por la experiencia personal. En la medida que nos acercamos a Él y que lo reconocemos y que Él se va manifestando a nosotros, nosotros podemos ir reconociéndolo también como verdadero hombre, pero no es un hombre cualquiera, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Esos milagros que hacía antes, pues los sigue haciendo también ahora. Los milagros, manifestaciones extraordinarias de Jesús, siguen poniendo en evidencia, siguen testificando de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, verdaderamente el Hijo de Dios. Y por eso el viento y el mar lo obedecen. El viento y el mar lo obedecen. Yo soy testigo de curaciones extraordinarias. Bueno, lógicamente de manifestaciones ordinarias de nuestro Señor Jesucristo en el día a día de forma cotidiana, pero también hay manifestaciones extraordinarias, preciosas. Soy testigo, sobre todo de eh, curaciones milagrosas, realmente, intervenciones verdaderas de nuestro Señor Jesucristo, su gracia. Por ejemplo, en la unción de enfermos, varias veces ya me ha tocado ver personas que se curan por medio de la unción de enfermos. El Espíritu Santo, el nombre de Jesús, cura enfermos. Expulsa demonios, pues sigue expulsando demonios. Estos acontecimientos que son los signos principales del reino de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios. Milagros extraordinarios. Bueno, yo personalmente, milagros de la naturaleza, personalmente he visto pocos. Me ha tocado ver alguno también. Pongo un ejemplo y este sucedió en unas misiones en Puebla. Estamos en el 2007 en Xochitepec, estado de Puebla, en México, ¿no? Y entonces, bueno, sucedió la Semana Santa y todos los días estaba lloviendo, pues todos los días lloviendo y lloviendo. Y entonces el jueves por la noche, por la tarde en la celebración, anunciamos que el Vía Crucis iba a ser al día siguiente, el viernes por la mañana. Pronóstico de lluvia, clarísimo, o sea, iba a llover. Y a mí se me ocurrió decir en el aviso que yo ya había hablado con San Pedro y que iba a cerrar la llave, iba a dejar de llover. Yo lo dije no muy convencido, pero pues lo dije y invité a todos a participar en el Via Crucis viviente que íbamos a tener. Y entonces, bueno, sorprendentemente, la sorpresa para todos fue que sucedió así, dejó de llover. En la mañana tempranito, un sol precioso, los pronósticos de lluvia estaban confirmados, pero dejó de llover. Celebramos el Via Crucis. 2 horas y media más o menos recorriendo gran parte de la vereda del pueblo. Y a los 15 minutos después de terminar el Via Crucis se suelta la lluvia. Bueno, eso fue algo bonito, interesante que la naturaleza respetó nuestra celebración del Via Crucis. Lo pueden considerar una coincidencia o un pequeño milagro de la naturaleza, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, como el Señor Jesús sigue manifestándose y apaciguando las violencias de las fuerzas naturales, ¿no? Y por eso milagros de la naturaleza. Calma la tempestad, calma el viento, el mar, etcétera, ¿no? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Hablo de esta manifestación física natural, pero también es cierto que Jesús sigue calmando nuestras tempestades.
nuestras tempestades, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, conflictos, acontecimientos, pues que pueden desestabilizar nuestra vida económica, una crisis económica, nuestra vida afectiva, cuando hay algún conflicto o alguna crisis por la ruptura o por la pérdida de alguna persona querida para nosotros. Bueno, y entonces esas tempestades, una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Recuerdo los ataques epilépticos que me daban a mí y en medio de esa tempestad, de esa enfermedad, el Señor se hace presente y nos regala la paz y nos regala la fortaleza. La tempestad se calma. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, sigue calmando nuestras tempestades. El mar, el viento y cualquier situación le obedece. Jesús tiene poder para calmar toda tempestad. Bueno, pues dejémonos sorprender por nuestro Señor Jesucristo. Invoquémoslo, despertémoslo, porque Él está en nuestra vida. Dios sigue manifestándose, tanto en los acontecimientos ordinarios como también en los extraordinarios. Reconozcamos sus manifestaciones. Hagamos que el Señor se levante, se despierte y calme toda tempestad, que siga manifestándose pues con todo su poder y con todo su amor en nuestra vida. Buen provecho en la oración y muchas bendiciones para todos.